Bueno, cuando yo hablo de constelaciones paradoxales, realmente hablo, realmente hablo de ver eso insólito e inusual, que está del otro lado de esto que consideramos realidad. La realidad es un recorte de lo real que hace nuestra mente, ¿no? Nuestra mente hace un recorte de lo real y recorta lo que de alguna forma de lo real nos resulta potable. El asunto es que nosotros vivimos durante mucho tiempo en esa realidad, que ya les digo, es un recorte de lo real, y en ese recorte nosotros elegimos recortar lo potable. El asunto es que todo lo que de lo real nosotros decidimos meter debajo de la alfombra, erupciona delante de nosotros o nos persigue como un tsunami desde atrás. Nos persigue como un tsunami desde atrás porque es el pasado, es el trauma transgeneracional del pasado que nos sigue persiguiendo, y por eso vivimos en un mundo más vertiginoso, porque cuanto más trauma sin abordar encontramos en el pasado, cuanto más carga de trauma sin resolver hay en el pasado, más potente se vuelve ese tsunami que nos persigue, y más veloces más vertiginosamente tenemos que caminar en la linealidad. O sea, tenemos que vivir corriendo, huyendo de ese tsunami que nos persigue. Pero mucho de eso que nos persigue también se adelanta hacia nosotros por debajo y nos explota, nos erupciona enfrente. Entonces, como nosotros tenemos lo real, ¿no? Que es muy amplio, yo diría, lo real es inconmensurable, porque uno empieza a abrir el cuadro a cuadro de lo real y siempre hay más. Vas abriendo el cuadro a cuadro y es como si tuvieras un papel recontra corrugado, y entonces empezás a desplegarlo y ves lo que estaba escondido en los plegamientos del papel corrugado. Entonces, para que nosotros podamos vivir con cierto nivel de comodidad, recortamos de la realidad determinados aspectos que les digo nos resultan potables, podemos aceptarlos, ¿no? Desde nuestra zona de confort, ¿no? Y es la trampa, ya les digo, porque nos pone a correr en este mundo vertiginoso. Entonces, muy agradecida por lo que nos muestra Jean-Pierre Garnier Mallet, aunque Jean-Pierre Garnier Mallet se queda con la mitad del mundo, porque, como les voy a mostrar, quien de verdad nos lleva a poder ver, lo que ya veían los chamanes, aunque ellos lo mostraban con un lenguaje que podemos nosotros denominar más infantil, pero más infantil desde nuestra perspectiva. No sé si ese lenguaje era tan infantil. ¿Qué es lo que pasa?
Nosotros vivimos en ese mundo. Plano 4, plano 1, plano 1, plano 4. El plano 4, el grano 4 es el diseño identitario de cualquier elemento, ya sea particular, colectivo o colectivo. Es el diseño identitario. Y también ese diseño, ¿no?, particular o colectivo puede transformarse en la expresión de el origen, que es lo mismo que la conciencia global. Una conciencia global que no está acabada. ¿No? Una conciencia global que de alguna forma es la esencia que deviene en existencia y retorna con información para expandir a esta conciencia global. Los globalistas en el mundo que está abajo del plano 4, lo que quieren es imponer una globalización desde acá. Entonces, supongamos que una élite quiere imponer, una élite tiene un diseño colectivo determinado y quiere imponer ese diseño colectivo al resto. Y eso es lo que se llama globalismo, que nada tiene que ver con la conciencia global. Si un diseño identitario está observando a través de los lentes rojos, este colectivo globalista que ve todo a través de los lentes rojos va a querer globalizar, es decir, imponerle a todos, su realidad, que es roja. Esto es globalizar algo que parte del cuarto plano hacia abajo. Esto implica globalizar, ¿no?, que es volver global algo particular. Querer volver global algo particular. Esto que es particular se quiere globalizar. O sea, imponer como global, imponer como verdad única. Y este intento de globalizar desde acá nada tiene que ver con esta conciencia global. Esta conciencia global es plural. Entonces ahí hay que ver qué es lo que sucede con los colectivos. Porque hay colectivos que de alguna forma son cerrados y hay colectivos abiertos, ¿tá? Y ahí tenemos las distintas formas de entropía. La entropía que de alguna forma, ¿cómo funciona la entropía en un sistema cerrado? ¿Y cómo funciona la entropía en un sistema abierto? En un sistema cerrado, la entropía preserva lo mancomunado. Preserva lo mancomunado. Así que si resolvimos que la realidad es roja, todo lo que no sea rojo necesita ser eliminado, necesita ser exterminado, necesita ser aniquilado. Y la idea es que esto que es rojo va a ser globalizado, impuesto a cada uno de los particulares, ¿tá? Va a ser impuesto a cada uno de los particulares, ¿tá? Entonces, para ellos, para los globalistas que tratan de globalizar lo particular,
No existe todo esto. Todo esto no existe. Porque esto es lo que me permite el acceso a la conciencia global. Y la conciencia global es un campo que está en exploración constante. Y la exploración se produce porque la esencia que compone a este origen necesita experimentarse como existencia para volver a traer información. Y esta información lleva este camino, ¿no? La esencia baja hasta ahí, desciende, sube y lleva la respuesta. Fíjense que si nosotros eliminamos, a ver, voy a poner algo para tapar. Si nosotros eliminamos esto, fíjense, la pregunta baja de acá y la respuesta, fíjense, la pregunta sube y la respuesta baja. La pregunta sube y la respuesta baja. Pero la pregunta y la respuesta se nutre de este universo rojo. No trasciende el diseño. El diseño sigue inmóvil. Para poder llegar a una respuesta paradoxal, la pregunta tiene que subir acá, ¿no? Atravesar el diseño. Y al atravesar el diseño se ve interpelado. Tiene que subir y luego la respuesta baja. Y este diseño que fue interpelado se transforma y entonces la respuesta desciende. Y esto para cada uno de nosotros en particular, para cada colectivo que esté abierto a la energía transformadora, que sea un colectivo abierto, ¿no? Que se abra a la pluralidad. Entonces, nosotros tenemos, arriba del 4, tenemos el plano 5 y el plano 6. Y esto es muy interesante, porque como la filosofía occidental se queda ahí. La filosofía occidental le sigue dando vueltas a lo mismo. Está en este círculo vicioso, le da vueltas a lo mismo, le da vueltas a lo mismo, le da vueltas a lo mismo. Y reelabora lo mismo. Porque la filosofía occidental se maneja con el terrible miedo al caos. Por más que lo trabaja y puede llegar a hablar del caos en lo conceptual, la experiencia del caos a la filosofía occidental le es ajena. Puede conceptualizar sobre el caos, pero no lo puede experimentar. Porque la filosofía occidental tiene un propósito ordenador. Entonces, la filosofía occidental, como tiene un propósito ordenador, va a existir solo del 4 plano para abajo. O sea, va a ser encontrar más textos de justificación para justificar el diseño, para que el diseño no sea tocado, para que el diseño se siga sosteniendo así. La filosofía occidental encuentra textos de justificación para conservar este diseño. Este diseño es ininterpelable. Lo que Alejandra Casado muestra es lo que de alguna forma nos ha mostrado el chamanismo la vida entera,
¿no? Con distintos, por ejemplo, en algunos casos se habla del mundo tonal y el mundo nahual, ¿no? Bueno, se habla de dos maneras de percibir el mundo. Entonces, hay un observador que observa el mundo desde acá. Y hay un observador que observa el mundo desde ahí. Si en esta cultura aparece alguien que observa el mundo desde acá, en este mundo interpela el diseño, ¿no? Como cultura, el diseño colectivo como cultura occidental instituida, si éste va a interpelar al diseño de la cultura occidental, es encerrado por loco. Y en realidad termina generando una herida muy grave. Porque aunque no le digan nada desde el principio, desde que el niño comienza a mostrarse raro, diferente, se le empieza a despreciar. Y se intenta que ese niño raro, diferente, se normalice, o sea, entre en la normotonía. En esta normotonía, o sea, el tono de lo normal, el tono de lo normatizado, el tema de lo que tiene que estar, lo que está de alguna forma en este diseño. En este caso tomo la cultura occidental. El diseño que compone la cultura occidental. Todo lo que existe es de acá para abajo. Y está de alguna forma comandado desde este diseño que es intocable, que es ininterpelable. La única forma de interpelar ese diseño es si yo puedo trascender y acceder a esta otra dimensión. Entonces, acá seguimos repitiendo, con cambios de fachada, seguimos repitiendo lo mismo. Y ahí se usan todos los instrumentos que hay, hasta los más innovadores, como las constelaciones familiares, para repetir y mejorar, repetir y mejorar, repetir y mejorar. Y en ese mejorar, en ese intento de mejorar, lo que se intenta es readaptar el plano 1 a este diseño. Entonces, cada vez que en ese mejorar se intenta adaptar el plano 1 al 4, nos fuimos al carajo. Porque es apagar el fuego con nafta, ¿no? Todos los instrumentos terapéuticos que se están utilizando hoy en día funcionan acá. Funcionan acá. Funcionan. Sanar es readaptar a todo lo que existe en el plano 1 a conformidad del diseño del plano 4, que es el perfecto. Y esto en algún momento estalla, porque no resiste. Entonces la única posibilidad que nosotros tenemos, y agradezco esto de constelaciones paradoxales porque viene de este mapa de Alejandra Casado. Y de alguna manera en esto yo tengo que hablar de la experiencia más paradoxal que a mí me ha tocado vivir, que justamente provino de una constelación donde la consteladora no entendió en aquel momento, ni ninguno de los participantes entendieron nada, ni yo entendí nada, durante 9 años no entendí nada. Eso fue en el 2006. En el 2013 comencé a escuchar los primeros videos de Alejandra Casado, que para mí son de una riqueza enorme,
A mí después se derivan mucho, se derivan en cosas que se va de la esencia. Para mí se va de la esencia, porque los primeros videos lo tienen todo. Y tienen todo para poder seguir indagando y profundizando muchísimo más sin necesidad de irse por montones de tangentes por las que para mí se va después. Digo, para mí. Para mí Alejandra Casado se vio tomada por un egregor, y bueno, y avanza por ese egregor y se dispara por tangentes, ¿no? Y bueno, y la gente que de alguna forma va por ahí, bueno, también conforma ese egregor. Para mí, ya les digo, los primeros mapas de Alejandro Casado lo tienen todo para poder abrir y seguir abriendo y seguir hablando a más comprensiones, a más comprensiones, a más comprensiones, sin agregarle ninguna gran historia más. Entonces, con este mapa, Alejandra Casado nos abre a la paradoja. Desde el plano 4 para abajo, que es donde vive la enorme mayoría de la gente, vive ahí. Y ahí también inventan, en el plano 3 inventan las no sé cuántas dimensiones y no sé cuánto, todos los niveles de concepto, donde inventan cosas sin interpelar al diseño. Inventan cosas. Y vos te das cuenta que hablan de la quinta, de la sexta, de la octava, de la décima, no sé cuánto, de la 20ª dimensión, y el diseño sigue siendo el mismo. El diseño sigue sin interpelarse. Siguen hablando del bien y del mal, de lo correcto y de lo incorrecto, de lo positivo y de lo negativo, de lo divino y de lo pagano. Siguen con el diseño disociado de la cultura occidental. Así que todo ese cuenterío de las dimensiones es todo una elaboración conceptual del plano 3 que de alguna forma arrastra al plano 2 emocional y baja todo eso al plano 1 como una forma de matrizaje. Si tú ves que alguien que se dice que está en la sexta, que habla de la sexta dimensión, y en la sexta dimensión se habla del bien y del mal, de lo lindo, de lo feo, de lo bueno, de lo malo, de lo correcto, de lo incorrecto, de lo divino y de lo no divino, la disociación del diseño, la disociación del diseño de la cultura occidental sigue vigente. El diseño no fue interpelado. Cuando te hablen de elevar la conciencia, cagamos. La conciencia se expande, no se eleva. La expansión de conciencia no tiene nada que ver con elevar la conciencia. Elevar la conciencia habla de inferior-superior. La expansión de conciencia habla de amplitud. Y en la amplitud, lo radial se habla en todas direcciones. Y no hay ninguna elevación de nada. Porque elevación supone salir de algo bajo hacia algo alto. Entonces, de acá viene lo de paradoja. ¿Tá? De acá viene lo paradoja. Animarse a observar, en principio, no tanto desde acá, todavía nosotros, pero sí no podemos llegar a observar de acá, pero sí ya podemos empezar a observar desde acá. Nosotros ya podemos empezar a observar desde el punto 0 del plano 5. En algún momento, cuando entremos en el universo base 30, vamos a observar desde acá. Ahora estamos en el universo base 21 y podemos observar desde acá. Entonces, cuando observamos desde acá, nosotros tenemos la posibilidad de observar el diseño.
¿Se entiende? Observando desde acá, nosotros podemos observar el diseño. ¿Ya? Digamos que el diseño es el universo concebido que se va a convertir en universo concretado. Cuando nosotros observamos al diseño concebido desde abajo o desde acá, nosotros no podemos ver el diseño como tal, porque nosotros ya somos producto de este diseño y nosotros ya tenemos la disociación de este diseño. Nosotros tenemos que mirar a este diseño desde este lugar, porque ahí sí podemos abarcar y verlo todo en amplitud. Imaginemos que el diseño fuera un parral. ¿Tá? El diseño fuera un parral. El parral refleja sobre el piso zonas de sombra y de luz. Pero nosotros estamos abajo del parral. Nosotros lo único que vemos es que a través del parral pasa luz. Y lo que se refresca en el piso son zonas de luz y sombra. Y nosotros, de alguna forma, creemos que la sombra es mala y la luz es buena. Y miramos para arriba y vemos, ¿no?, que la luz se cuela por las zonas donde no hay hojas. Pero resulta que todo bárbaro eso, que la luz es buena y la sombra es mala. Pero en ningún momento nosotros somos capaces de trascender este parral y observar desde acá. Porque desde acá nos vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que de alguna forma la sombra nos puede llegar a proteger de días de intenso calor. Que de alguna forma no hay ni bien ni mal. Que ese diseño, que es la matriz que se va a plasmar acá, no tiene aspectos buenos y malos. Porque este diseño proviene de acá. Es la cultura occidental, la que disocia el diseño. Y entonces ahí aparece lo bueno, lo malo, lo malo. Pero nosotros, disociando ese diseño y diciendo, mira, esto es bueno y esto es malo, ¿no? Abajo, cuando miramos abajo, esto es bueno y esto es malo. De alguna forma, esto que se transmite al diseño, nosotros no somos conscientes de que que nuestra disociación está siendo transmitida al diseño. Solo podemos darnos cuenta que nuestros textos de justificación para decir que esto es bueno y que esto es malo, según nuestra circunstancia particular, solo podemos decir que de alguna forma al que tiene mucho calor le va a ser buena la sombra, al que tiene frío le va a ser bueno el sol. Entonces, si yo observo desde acá, voy a observar otra cosa. Si yo observo desde acá, voy a observar otra cosa. Voy a observar que el diseño es muy variado y que lo que tiene en esa diversidad no es ni bueno ni malo. Es. El asunto es en qué zona me paro yo acá, de acuerdo a la circunstancia en que estoy. Entonces les vuelvo a decir lo que ya les he dicho, ¿no? De esa primera constelación donde ni la consteladora entendió en aquel momento y no ha entendido todavía, donde los participantes tampoco entendieron nada,
Mi primer hijo, el representante de mi primer hijo, me dijo, le dijo a mi representante que en la constelación se vieron los dos aspectos, el por qué y el para qué. Y lo interesante que el por qué y el para qué fueron necesarios. El para qué. Respecto al para qué, mi hijo, el representante de mi hijo le dijo a mi representante, mamá, acércate, no tengas miedo. Yo decidí regalarte mi muerte para prestarte mis ojos para que mires del otro lado. O sea, prestarme los ojos para mirar de este lado. Para mirar esta otra mitad de la realidad. Eso me dijo en esa constelación primera, ya les digo, la consteladora no entendió nada. Los que estuvieron allí presentes tampoco, y yo tampoco. 9 años después entendí ese para qué. ¿Para qué sucedió la muerte de mi hijo? Durante 9 años estuve en la caja de que la pérdida de un hijo es terrible, de que la pérdida de un hijo es terrible, de que la pérdida de un hijo es terrible, 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 terrible. Y tengo que vivir la pérdida de un hijo como algo terrible. Y fui a 3 consteladoras más que no abrieron el tema porque la muerte de un hijo es algo terrible que hay que dejarla sin tocar. 3 consteladoras más. No pudieron abrir eso. El por qué tenía que ver con algo que el por qué sucedió eso tenía que ver con algo que sucedió 9 generaciones atrás. El representante de mi hijo, algo muy grande, me aplastó la cabeza y la mitad del pecho. Y eso tenía que ver con una escena que vivió mi árbol genealógico en las Islas Canarias en una erupción volcánica. Este es el porqué. ¿Por qué mi hijo nació a cráneo? Mi hijo decidió regalarme su muerte. Y en la decisión de regalarme su muerte y decidir morir, tomó un porqué. Tomó un formato para morir. Y ese formato para morir que él tomó en su decisión también traía el porqué. Entonces, por un lado tenemos el porqué. Mi hijo murió porque vehiculizó un trauma de 9 generaciones anteriores. Y mi hijo murió. ¿Para qué? Para regalarme su muerte, para que yo muriera, para que yo mirara desde el otro lado. Y de alguna forma, cuando uno mira desde el otro lado, es una forma de morir. Uno tiene que morir a la identidad que está dentro de la caja para dejarnos ser una identidad más amplia. Entonces, quien comenzó este camino sabe que este proceso tiene que ser continuo. Que si lo entraste a esto, a las constelaciones paradoxales, entendiste que esto tiene que ser continuo. Que desde que comienza, tiene que seguir y seguir y seguir. El asunto es el siguiente. Las personas tienen que seguir, por ejemplo, tienen que seguirme siendo seguidora
de una líder que voy siendo yo, que va liderando, y ser las ovejitas, y yo ser la líder que va liderando un movimiento y seguir detrás de mí a ciegas? No. Yo puedo ofrecer lo que yo voy viendo. Si cada uno no hace la transferencia propietaria de lo que yo voy viendo o de lo que yo voy mostrando, y hacer la transferencia propietaria es pasar todo lo que yo digo a través de cada rincón de su cuerpo, chequearlo con cada partícula cuántica de su cuerpo. Entonces, en algún momento, yo no soy más, yo no lidero más ningún movimiento. Yo no lidero más ningún grupo. Decía otro Scharmer, algo bien interesante decía otro Scharmer. Un líder no es quien lleva de las narices a un grupo. Un líder es el que acompaña a todo un grupo a preguntar, ¿qué necesita el futuro de mí? Y una pregunta sobre qué necesita el futuro de mí no se obtiene acá, se obtiene acá. Y para poder saber qué necesita el futuro de mí, lo primero que me va a pasar es que mi diseño particular, ya no el diseño de la cultura occidental, sino mi diseño particular, que está madrizado por la cultura occidental, se va a transformar. Porque para saber qué necesita el futuro de mí, yo tengo que hacer este movimiento. Tengo que interpelar mi diseño, mi propio diseño, y al interpelar mi diseño también diseño esa matriz de la cultura occidental que está en mí, para llegar allá, ¿no? A esto, donde acá me quedo en el absoluto vacío. Porque solo en el vacío voy a poder, solo llegando a un cierto nivel de vacío. Todos vamos a llegar a distintos niveles de vacío. Y el vacío de alguna forma tiene que ver, hay un vacío que es el vaciamiento de nuestra conciencia para conectar con la conciencia global. Nosotros tenemos que hacer un vaciamiento de nuestra conciencia para conectar con la conciencia global. Y esta conciencia global no está hecha. Está nutriéndose. Está en proceso de expansión. Y ese proceso de expansión lo hace a través de cada elemento del universo expresado. Entonces, yo, a través de este vaciamiento, ¿no? Donde en ese vaciamiento me libero de todos los mientos, de todo lo matrizado, para poder acceder a lo insólito, a lo inusual, a lo que en el plano 3 jamás se me hubiese ocurrido pensar. En el plano 3 mental jamás se me hubiese ocurrido pensar en eso. Ahí es donde yo les cuento, ¿no?, lo que es esto de la paradoja y cómo un verdadero filósofo necesita nutrirse de la paradoja, ¿no? Y ese es un filósofo que trasciende. Ese es un filósofo que trasciende el diseño de la cultura occidental. Y yo siento que todo lo que he caminado por el chamanismo para mí ha sido bien interesante, porque ya les digo, en el chamanismo también, a su modo, este sería el mundo, tonal y este sería el mundo nahual. Stanislas Grof habla del mundo lineal y del mundo hilotrópico y del mundo holotrópico.
Stanislas Grof también ya lo plantea. Esto de los dos mundos. Bueno, hoy lo dejo por acá. Y yo entiendo que yo lo que estoy planteando interpela prácticamente a todo lo que existe. Y que solo me van a acompañar aquellos a los que esto les resuene. Y me van a acompañar por el tiempo hasta que lleguen a su autonomía. ¿Tá? Y cuando lleguen a su autonomía, ya no es que me vayan a acompañar porque vayan tomando o permitiendo que lo que yo encuentro les resuene, sino que van a lograr contactar con sus propios orgasmos cuánticos. En la medida en que comiencen a tener sus propios orgasmos cuánticos, lograron la autonomía. Entonces me acompañaron un tiempo, 1 año, 2 años, me acompañarán el tiempo necesario para que logren la autonomía. Y la autonomía la van a lograr en el momento en que tengan sus propios orgasmos cuánticos. ¿Qué es un gran orgasmo cuántico? Es lo que ya hablaba Maslow con las experiencias cumbres. Que es que de pronto parece que está todo oscuro, 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 y no ven, y no entienden, y después aparece una gran comprensión. Esa comprensión no es mental. Esa comprensión no deja ninguna partícula de su cuerpo, ningún inclusive vacío de su cuerpo, sin ser tocado, interpelado. Por eso yo le llamo orgasmo cuántico, que está una octava más arriba de lo que le llamamos orgasmo a nivel de la sexualidad genital. Quien logra un orgasmo cuántico logra un estado de plenitud posterior al orgasmo cuántico, que es plenitud. Y en cada salto de planificarse, cada vez que hay un salto en la planificación a través de un orgasmo cuántico, como yo le llamo, donde todo el cerebro se recablea de punta a punta, se reconfigura, porque de alguna forma el cerebro es una antena, se reconfigura para lograr mayor amplitud de antena. Entonces la persona que entendió esto va a seguir esto, este camino de planificación, de genuinización hasta el último día de su vida. Si no, la persona que dio un paseíto corto y se fue, aunque crea que entendió, no entendió nada. Esto es un camino para continuar, porque ya entramos en otro campo de conciencia, ya entramos al universo base 21. Y quien entró en el universo base 21 no puede volver a vivir en el universo base 12. ¿Qué quiero decir esto? Que ahora, cuando accedimos al universo 21, vamos a vivir todo el tiempo en el universo base 21, no. Vamos a estar entrando y saliendo del universo base 12 al universo base 21, el universo base 12. El universo base 12 es el proveedor de insumos. El universo base 12 es el que nos permite salir a recoger la fruta en las canastas, salir a recoger las experiencias.
Y vamos a recoger las experiencias que hemos tenido y las vamos a resignificar y vamos a experimentar experiencias nuevas. Lo que va a suceder en el universo base 21 es que nosotros vamos a procesar esas experiencias. Vamos a hacer mermelada con la fruta que recogimos. Entonces este proceso es continuo. ¿Y alguien lo entendió? Tiene que entender. Por eso, de alguna forma, el otro día quería decir, el plano 3 es el que decreta cosas. Decreta que eso sea así. Yo no voy a decretar nada. Yo voy a observar cuando mi mente automática decreta, pero yo a nivel consciente no voy a decretar. Yo voluntariamente no voy a decretar nada. Voy a observar lo que en forma automática decreto. Y cuando yo observe lo que en forma automática decreto, voy a explorar eso que mi mente automática decretó. Para trascender, yo necesito trascender mis decretos, no generar más decretos. Porque cuando yo trasciendo mis decretos, yo me conecto con ¿dónde? Yo me conecto con acá. Si yo trasciendo mis propios decretos, que son mis propios programas, positivo, negativo, como le quiera llamar, si yo trasciendo mis decretos, yo me conecto con esto. Entonces, ¿que sigo decretando? Sí. Mi mente automática sigue decretando. Pero yo voluntariamente no voy a decretar más. Yo lo que puedo hacer es ampliar mi disponibilidad. Y es lo que de alguna forma me enseñó Alejandra Casado en la derivación nocturna. En la derivación nocturna yo voy a conectar con esos futuros. Con esos futuros, como decía Otto Scharmer. La gran pregunta, ¿qué necesita el futuro de mí? Pero para poder conectar con qué necesita el futuro de mí, a ese futuro no lo tengo que diseñar yo con decretos. Y para poder recibir la respuesta de qué necesita el futuro de mí, lo primero que yo tengo que hacer es alinear estos tres elementos. Deseo de la personalidad, anhelo del alma y propósito de la conciencia global. Llama al espíritu a la conciencia global si querés. Este que es el doble cuántico, llamale alma, y este que es el desdoblado, llamale personalidad. Yo tengo que alinear estos tres. Cuando yo alineo estos tres, enseguida sé cómo aprovechar este presente para estar disponible para eso que el futuro quiere de mí. ¿Qué quiere el futuro de mí? Que yo resuelva en este presente. Entonces, de última, me rescato para estar en el presente. Cuando yo me rescato para estar en el presente yo hago el proceso que el futuro global necesita. No sé si se entiende. Bueno, por acá lo dejo. Vamos arriba con la paradoja. Vamos arriba con esta posibilidad. Y bueno, y atentos, porque la responsabilidad es que de alguna forma, poco a poco, cada uno de ustedes sea capaz de tener esos orgasmos cuánticos que no son lo mismo que procesos de éxtasis místico. Hay una diferencia entre un orgasmo cuántico y un éxtasis místico. Después lo iremos viendo. ¿Tá? Un éxtasis místico te deja en un estado de... Un éxtasis místico te deja en una burbuja de fantasías compensatorias. Y hay formas de detectar eso en el cuerpo. Hasta la próxima.